para coadyuvar en la mejora de enfermedades crónico-degenerativas, incluidos varios tipos de cáncer. En 2013 lanzó la empresa Ramax de Restauración Tisular. Además es conferencista, catedrático y profesor huésped de las universidades e institutos más reconocidos de México. Sus amigos cercanos le dicen genio o genius. Fuerte el aplauso para él, mis respetos y admiración. Vamos a brindarle el espacio. Yo sé que ha de tener mucho que compartirnos, pero a ver si en 10 minutos nos puede decir en qué consiste esta maravilla. Bienvenido. Muchas gracias. Déjenme decirles que tengo ya casi 20 años acumulando experiencia sobre el alma. Y voy a explicarles por qué hablo sobre este tema. En el año 2008 viví, como muchos de nosotros vivimos, un problema familiar con un padre con cáncer terminal. Mi papá, cáncer terminal prostático y una amenaza de muerte pronta. El hombre se sometió a los procedimientos médicos conocidos, porque finalmente cuando uno cae en esta cosa pues es inevitable acudir a ello. Pero después de su segunda quimioterapia, mi papá me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no. Cuando él dijo ya no, la verdad a mí se me cayó la vida completa. Porque como familiar uno dice, no importa lo que sea, no importa cuánto cueste, no importa lo que tenga que hacer, pero lo que necesite. Pero cuando el propietario del cuerpo dice ya no, pues entonces uno se queda pegado en la ruta. Y fue precisamente lo que me pasó. Cuando el hombre dijo, ¿sabes qué? No estás sintiendo lo que yo siento y el dueño del cuerpo soy yo y no quiero más. Lo único que se me ocurrió fue pararme enfrente del oncólogo y decirle, oye, hazme un favor, explícame qué es el cáncer. Yo creo que esta pregunta debiésemos de hacerla todos, porque todo el mundo le tiene terror al cáncer, pero nadie sabe lo que es el cáncer. Y además déjame decirle que es una enfermedad multifactorial que además tiene muchísimos nombres. Además lo llamamos como cáncer, pero las simulaciones tienen 200 diferentes nombres. Entonces de repente uno está frente a una amenaza gigante, por lo menos mental, física no lo dudo, pero no alcanza uno a apreciar de verdad enfrente de que está uno. Y la fortuna que yo tuve es que el oncólogo que estaba atendiendo a mi papá me contestó: el cáncer son células viejas que no se han muerto y se tienen que morir. Por eso las envenenamos con químicos, las quemamos con rayos X o las quitamos con cirugía. Así me dijo. En mi mente, cuando recibo esta información, lo único que entendí es que había que matar esa cosa. Y yo, a los 20 años, estudié ingeniería mecánica eléctrica en la Universidad de La Salle. A los 20 años diseñé y construí un coche. Y cuando digo construí un coche, no crean que desarrollé un bocho. Diseñé y construí un coche con el que gané el primer lugar de diseño ingenieril en los Estados Unidos. Ese ejercicio a los 20 años me llevó a que me hicieran programas de televisión. Había uno que decía, es increíble, salía en el Canal 8. Yo salí en ese programa. Me entrevistaron los comunicadores de la época, ¿no? Juan Dosal, Saudowski, Memo Ochoa, estoy hablando de Manuel La Castaña. Pero al diseñar ese coche, una de las cosas que me apasionó fuertemente fue el diseño de la suspensión. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la plática que estás dando? Bueno, es que el diseño de la suspensión de un vehículo no nada más trata de que los impactos, digamos, cuando uno va en un terreno con muchos agujeros, no se sientan. Uno puede decir, ¿para qué sirve una suspensión? ¿Para qué no sienta el golpeteo? No. El diseño de la suspensión de un coche básicamente lo que intenta es que el cuerpo no reciba vibraciones, porque cualquier cuerpo sujeto a vibración
se descompone. Y esto es importante que lo escuchen. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad?, que de repente en la televisión veamos un aparato que se pega en la barriga, que le anda brincoteando por aquí y que dice, ¿sabes qué? Con eso te ahorras hacer 4,000 abdominales, pero lo que están haciendo es metiéndole vibración al cuerpo. Y si ustedes como especialistas lo saben, ¿verdad?, un fisioterapeuta jamás va a estar poniendo toques y brincos en el cuerpo porque puede fastidiar tendón, ligamento o músculo. Sin embargo, yo, al haber diseñado esta cosa, dije, si la vibración desgracia el cuerpo, seguramente desgracia las células, ¿no? Y entonces se me ocurrió salir corriendo a hacer un cañón de frecuencia natural. Así se llama. Cañón de frecuencia natural. La frecuencia natural es un término muy coloquial en la ingeniería mecánica o la ingeniería civil. Cuando se diseña la estructura de esta construcción para que si viene un temblor no se caiga, lo que están haciendo los estructurales es diseñar que la frecuencia de vibración de la estructura no coincida con la frecuencia del temblor. Lo que tira las casas y lo que destruye las cosas no es el temblor, es la frecuencia. ¿De acuerdo? Y ustedes lo han visto en videos en donde mucha gente está pegando de brincos en un lugar, en un edificio en alto y se rompe toda la losa y se va para abajo la gente. O están brincando en un puente que se empieza a hacer así como si fueran olas, ¿verdad? Y temprano se cae. Entra en frecuencia natural. Quiero decirles que cuando por mi mente pasa esto, mi papá tenía amenaza de muerte de 3 meses. O sea, no tenía yo tiempo para reaccionar. No era, bueno, quiero hacer un cañón de frecuencia natural. No, lo tengo que hacer y quiero ayudar a mi papá. O sea, no tenía yo tiempo. ¿Es crema joven? La segunda pregunta que me hice fue, ¿Pequeño también es crema? ¿y a qué frecuencia vibran las Hacer tus células? platos, por favor. No, si quiero hacer un cañón de frecuencia natural para descubrir células, pues a qué frecuencia vibran las células. Ahí me di cuenta de que no hay nada escrito alrededor de las frecuencias y que además, a nivel atómico, si un ingeniero, pues los enlaces atómicos no vibran. Entonces, todas estas cosas, cuando uno está con ese terror, con el padre que tiene cáncer, con la nena, y dice, no me voy a poner nada, o la bebes o la derramas. Entonces me lancé a hacer ese trabajo, como Dios me dio a entender, y lo único que entendí de verdad es que el biomarcador que me tenía que servir para ver si lo que yo estaba haciendo servía o no, podía servirme era el antígeno prostático. No tenía otra forma de entender si lo que yo estaba haciendo servía o no. No había nada. Me estaba saliendo de la cabeza y yo quería hacer eso. Hice un aparato de 3 por 3 centímetros, chiquitito, con una pila de 9 voltios, un chip de 14 patas, 3 diodos, un LED. Salían 2 cables que le ponía yo en el pubis a mi papá. Cambiaba yo los chips de 16 patas para cambiar el esquema frecuencial. Y lo único que hacía era, pasados unos días, tomar el antígeno. Si el antígeno no se movía, estaba yo perdiendo el tiempo de idiota. Si el antígeno subía, pues estaba verdaderamente inventando, ¿sabe qué? Y si el antígeno bajaba, pues algo estaba haciendo yo, me imaginaba. Para no hacer el cuento largo, este hombre del que estoy hablando, mi jefe, mi padre, tipo de un carácter muy fuerte y muy valiente. Yo nunca he conocido a mucha gente que diga, ya no quiero que me hagas nada y hasta donde tope, ¿no? Sino todo el mundo entra en terror y se deja hacer hasta lo que no se imagina. Este hombre era muy valiente. Así de valiente un día me dijo, ¿sabes qué, hijo? Haz lo posible porque me quiten la sonda urinaria, porque alguien que tiene prostatitis o un esquema cancerígeno de próstata, la próstata se infla y no puede el humano varón orinar. Entonces hay que meterle una sonda y la sonda te provoca candidiasis, problemas graves, etc. Entonces papá me dice, no sé qué hagas si me quitas la sonda. Entonces voy a hablar con el oncólogo y el cardiólogo y le digo, oye, papá quiere que se le quite la sonda. No se puede quitar porque los riñones se le van a partir. Es que fíjate que me acabo de informar, estoy hablando de 2008, me acabo de informar que acaba de llegar a México un procedimiento para hacer un agujero con láser. Se puede perforar la próstata con láser, no hay que sangrar. Me dice el oncólogo, si le haces eso te va a generar metástasis y se va a morir. Le vas a fastidiar.
no puedes hacer un agujero a tu papá así. Mi papá valiente dijo, soy abogado, ¿dónde firmo y que me lo hagan? Y ahí me dijo mayor atrás el señor ¿verdad? Que le firman, bueno, lo metemos en una cirugía ambulatoria, entra al procedimiento. Yo estaba aterrado. Llevaba yo más o menos ya 3 meses de estar poniendo este aparato con mi papá. Sale el oncólogo, sale el odontólogo, yo le digo, lo primero que le digo es, mi papá ¿cómo está? ¿El cáncer cómo está? Porque yo tenía terror del anuncio de llevar a metástasis, se lo va a llevar el tren. Y me dice el oncólogo, no sé qué hiciste. Pero tu papá no tiene cáncer. Mi papá vivió 1 año y medio más sin cáncer. Mi papá falleció de un problema renal agudo. Su acta de defunción no dice cáncer. Y mi papá un poco antes de morir me dijo, no sé lo que hagas, pero escucha esas cosas y ayuda a la gente. Y en diciembre de este año voy a cumplir 20 años ayudando a las personas. No sabía yo nada de cáncer, no tenía yo idea de lo que estaba haciendo, pero el terror mueve voluntades. El terror hace que uno haga lo que no se imagina, y así me pasó a mí. Cuando mi papá fallece, yo no salí corriendo a hacer más de esas cosas. Sería una mentira. No fue así. Pero al año cumplido, después de la muerte de mi padre, unos amigos conocidos me dicen, oye, ¿tú ayudaste a tu papá con un aparato? Y lo tengo aquí. Es que mi mujer tiene un linfoma no Hodgkin, ¿no la podrías ayudar? No sé. Inténtalo. Ahí voy a tocar cuerpos que ni eran míos. Soy ingeniero, hasta con cierta cosa de chico, ahora cómo le voy a agarrar a esta mujer esa cosa. Repito el protocolo de mi papá y no funciona. No sirve. Y yo digo, ¿por qué le sirvió a mi papá y no le sirve a esta dama? Y entonces tomo la decisión de volver a hacer lo mismo que con mi papá. Que se hagan los pesas, señora, y que yo esté intentando modificar ese aparato para ver si me pego, si vuelve a funcionar. Y pasan los meses y vuelve a funcionar. Y me doy cuenta que el protocolo de la mujer para un linfoma es totalmente diferente de un hombre para un problema de próstata. Y entonces, ¿saben qué pasó? Como las historias que he escuchado aquí, pues me tuve que poner a estudiar. Y me tuve que poner a estudiar porque de biología yo no sabía absolutamente nada, yo soy ingeniero. Entonces yo dije, oye, ¿por qué funciona en una cosa y no funciona en la otra? Y las células, pues no sé qué es una célula y no sé cómo funciona. Y había oído algo, pero nada más en la preparatoria quizás salió un poco de biología. Y me pongo a estudiar. Y para mi gran fortuna, cuando estoy dándome cuenta de lo que hace mi aparato y empiezo a ver el esquema de las células, me doy cuenta que dentro de la célula hay una unidad que parece una bacteria que se llama mitocondria. Que todo el mundo por ahí ha escuchado el nombrecito, pero deberíamos de tomarle muchísima atención, porque justamente esa cosa, esa mitocondria, es la que nos mantiene vivos. Fíjense lo que estoy diciendo. Es la entidad que produce el adenosíntrifosfato, la energía. Muchos de ustedes dicen, es que siento baja la energía. Lo que estás diciendo es tus mitocondrias están fallando. Eso es lo que están diciendo. Lógicamente. Y entonces, cuando entro a ver el tema de la mitocondria, para mi gran suerte, porque da todo es Dios en medio de la gente. En el 2016 me entero que le dan el premio Nobel a unas personas que descubren que los humanos tenemos motores en el cuerpo. Y yo soy ingeniero. Y que los motores se llaman motores moleculares, están dentro de la mitocondria.
y que esas unidades, que son unas proteínas, giran a 9000 revoluciones por minuto y en el giro producen el ATP. Y yo como ingeniero digo, Chihuahua, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy tratando algo que yo soy ingeniero, es un motor, gira, produce la molécula. Y como ingeniero, la pregunta de los 64,000 pesos era, ¿qué mueve el motor? O sea, los motores existen, giran, pero ¿qué lo mueve? Y me empiezo a meter de cabeza, porque aparte estoy hablando de cosas que están recién publicadas, no hay libros, no hay investigación, y me doy cuenta, cualquiera que sea médico, que tenga una empatía con este tema, les hacen estudiar una cosa en bioquímica que se llama el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se habla precisamente de la mitocondria, de cómo se produce la energía humana. Y en ese ciclo de Krebs la gente repite como loro que lo importante es la respiración celular, y esa respiración celular tiene que ver con una cadena de electrones. Y entonces todo el mundo dice, es que es importante la cadena de electrones, pero ¿sabes qué fue lo que pasó que el ingeniero entendió? Que el electrón sirve para atraer protones, y que cuando el cuerpo no tiene protones, pues nada funcionan los motores moleculares, y que lo que mueve el motorcito molecular son los protones. Es un protón, una molécula de hidrógeno. Y que el cuerpo de nosotros está repleto más de hidrógeno que de oxígeno. Y que nosotros creemos que el oxígeno es vital cuando es lo que oxida y mata. Y el hidrógeno es la base. Y entonces se me empiezan a juntar una bola de cables en la cabeza. Y digo, ah, caray. Empiezo a revisar mi aparato, empiezo a ver cómo lo pongo. Y lo que me empiezo a dar cuenta y empiezo a comprobar es que número uno, el cargador, que ahora se llama el cargador de mitocondrias, electroliza el cuerpo, aumenta la cantidad de hidrógeno en el cuerpo. Y dos, es capaz de empujarlo a través de una secuencia de presión y temperatura, ese hidrógeno, a la intermembrana. Y tres, forza que se muevan los motores moleculares. Y cuando se mueven los motores moleculares, estamos mal. Inicié diciéndoles que tengo casi 20 años estudiando el alma. ¿A dónde ando la idea? Les quiero asegurar que los obispos de la Iglesia Católica, los gallos, los de arriba, los que salen en la tele, esos que se visten así lindo, ¿no? Usan cargadores de mitocondria. Son gente de más de 80 años que mantiene su salud con un equipo médico. Y que una vez al año me invitan a su casa a comer en agradecimiento. Y me hacen de comer obispos y monseñores. Se paran las 10, 14, 15 personas a las que voy y los 15 me dan la bendición, así que si digo, Dios mío, o sea, imagínense 15 obispos y monseñores parados dando la bendición a un tipo y dices, yo regreso a la casa y les digo a mis hijos, abrácenme porque estoy ultra recontra bendito. O sea, no se ve todos los días. Y que esta última vez que estuve con estas personas me dice el obispo de Toluca, el obispo Chaboya, me dice, oye Raúl, si después de todo lo que has venido hablando, entonces lo que me estás queriendo decir es que si en algún lugar del cuerpo habita el alma, es en la mitocondria. Y yo le dije al padre, sí, porque tenemos más de 2000 años preguntándonos en dónde demonios habita el alma humana y ningún humano ha podido contestarlo. Y el humano que lo contestó es un mexicano que está enfrente de ustedes. Termino diciendo, pasamos la pandemia, precisamente esta organización nació paralela al tiempo de la pandemia, ¿verdad? Todos traíamos corriendo un termómetro para checar la temperatura, ¿se acuerdan? ¿Qué órgano produce la temperatura en el cuerpo humano? ¿Se lo han preguntado? La sangre. Porque se lo tomen en la lengua, en la mano, en la oreja, en el sobaco, en la ingle. La temperatura es la misma. ¿Sí se han dado cuenta de eso, verdad? Aquí dijeron la sangre, no es la sangre. ¿Qué órgano, qué cosa es lo que produce la temperatura humana? Nos tomamos, nos preocupamos, es una cosa bien importante, ¿no? La respuesta es muy simple.
La mitocondria. Los motores moleculares al girar desprenden calor y los motores moleculares están dentro de las mitocondrias. Wow. Cuando nos enfriamos es porque nos morimos, porque no hay giro y porque el alma ya no hay. Muchas gracias.